Bienvenidos al taller de lectura tercer año de secundaria. Siempre es genial poder encontrarnos y aprender un poquito más cada día. Ustedes como tercero, como que están a la mitad del proceso formativo en la secundaria, están definitivamente como que en ese intervalo de ya no estoy en primero y segundo, comienzo a mirar la posibilidad de la universidad como mi futuro académico, mi futuro, una siguiente etapa. Y eso te lleva a un gran reto. Razonamiento verbal, que es un curso gigante, que lo conduce muy bien el profesor Luis Díaz, imparte una serie de conocimientos de analogías, verbos, pero en el taller de lectura vemos textos. Y RB, que incluye textos, vienen usualmente 20 preguntas. Postules a Senati o postules quizás en un futuro mediano a la San Marcos, seguramente tú vas a ser un alumno que enfrente esos textos. Y yo quiero ayudarte a que tú puedas trabajar un texto que pueda tener la complejidad como lo es quizás los textos de exámenes de admisión. Por eso, tienes ya la ficha se te ha enviado, hay unas preguntas para resolver, pero yo te quiero ayudar a que puedas tú manejar esta información referida a el papel, que es un texto que más que el papel habla de la imprenta también y de los tipos móviles, pero vamos a atenderlo detalle a detalle a la medida que revisemos el texto. Muy bien, todos por favor estemos en un lugar donde no haya mucho ruido, usemos audífonos para escuchar la clase y tengamos todo lo necesario para avanzar. Así que estamos entonces con esta ficha, yo voy a leer y primer punto que te voy a recomendar como una estrategia, vamos a contabilizar los párrafos. A ver, entonces, según mi fichita y el texto tenemos un párrafo, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos entonces 6 párrafos. Voy a anotar acá la numeración de los tales. Tenemos entonces 6 párrafos. Cada uno de los párrafos nos va a aportar una serie de ideas. Y vamos a contrastar si el título, que es el papel, efectivamente nos coopera para la comprensión del tema global del texto que se presenta. Muy bien, vamos a hacer el párrafo 1 y vamos a hacer haciendo anotaciones. Vamos a trabajar la estrategia del subrayado y el sumillado. Yo lo voy a hacer con el papel que tengo aquí. Yo te pido que tú en casa, si tienes la ficha impresa, lo puedas hacer. Si no lo tienes impreso, puedes usar la herramienta de resalte en Word y escribir debajo de cada párrafo un pequeño comentario que resuma lo que tú quieres poder usar para poder grabar información. Si lo tienes en PDF, puedes usar una herramienta, convertir el PDF a un Word y a partir de eso editarlo. Muy bien, leamos el párrafo 1. El papel de Suen Swing Tessien, ¿no? Sabido es que el papel fue inventado en China unos 100 años antes de nuestra era. 100 años antes de nuestra era es el menos 100 antes de Cristo, ¿no? Y que se difundió por todo el mundo en la Edad Media. En la Edad Media, caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Constantinopla. Los chinos emplearon por primera vez la técnica de la impresión con caracteres de madera en el siglo 7 u 8. Y los tipos móviles, aquí voy a ir entonces anotando esta información, ¿no? Cuando aparece hace 100 años y luego la Edad Media, ¿ya? Luego dice, emplearon por primera vez la técnica de impresión en el siglo 7 u 8, hace unos 400 años antes que Gutenberg. También el uso de la tinta china se remonta a la más antigua civilización de ese pueblo. Gracias a tales técnicas resultó posible producir múltiples ejemplares de un volumen paginado y dar a las obras escritas una amplia difusión. Correcto. ¿De qué me ha hablado el primer párrafo? Párrafo 1, ¿no? A ver. ¿De qué me está mencionando el primer párrafo? ¿Cuáles son esas ideas que yo puedo extraer acá? He anotado sobre la aparición del papel, sobre la aparición del uso de la imprenta, que fue en el siglo 7 y 8, y el empleo por primera vez de la tinta. Tinta, papel e imprenta. Por favor, la imagen número 1. Tinta, papel e imprenta, a partir de las fibras, como se muestra en la imagen, pueden constituir la producción ya de un libro, ¿no?
Y estos son los insumos básicos, ¿no? Es como, por ejemplo, aquí, ¿no? Para poder producir esta clase hay la iluminación, la cámara, la pizarra, el soporte técnico del departamento, etcétera, que nos permite lograrlo. Poder tener un libro también necesita la fibra que hemos mencionado, la imprenta y también el papel, ¿no? Muy bien, entonces hace menciones de unos puntos que luego me van a servir para poder notar y ordenar esta información en una línea. Seguimos. El párrafo 2. Se ha dicho que la imprenta es la madre de la civilización y el papel el medio que perpetúa las ideas y aspiraciones de los hombres y ensancha su capacidad de comunicación y de diálogo. Pues bien, el papel y la imprenta son dos de los 4 grandes inventos chinos, junto con la brújula y la pólvora, que contribuyeron a la modernización de Occidente. Entonces aquí está replicando que tanto el papel como la imprenta, párrafo 2, el papel como la imprenta, son los papás, ¿no?, de la cultura. ¿Por qué? Porque mis ideas ya no se mueren. Yo puedo decir de repente un día, no sé, una frase genial. Yo puedo decir, solo sé que nada sé, pero lo dije y los que me escucharon les pudo parecer bueno, pero luego se olvidaron de la frase. Pero que alguien lo escriba, ¿no? Solo sé que nada sé. Ya hace que alguien registre en un libro y que luego yo me morí, pasaron los años y otra persona cogió ese libro. Solo sé que nada sé. Hay que ser humildes con lo que sabemos. Entonces, a partir de eso ya, las ideas ya no solamente mueren con la persona, las ideas se heredan, las ideas se comparten con la escritura. ¿Sí? Entonces, eso menciona el párrafo 2. A ver, párrafo 3 dice, no hay ningún otro logro de los pueblos de la antigüedad que pueda compararse en importancia con la invención del papel y el arte de la imprenta que de ella nació. Uno y otro han tenido enormes repercusiones en la vida intelectual del hombre moderno. Piénsese en lo que ocurriría en la vida cotidiana de nuestra sociedad si se dejara de producir papel o no se conocieran las técnicas de impresión. ¿Dónde quedarían todas las ideas? Todos los dramas de Shakespeare. ¿Dónde quedarían las historias de Cervantes o los cuentos de Ribeiro o quizás las grandes obras de Vargas Llosa, ¿no?, que tan inapropiadas a veces, pero tan interesantes también, ¿no? Si bien es cierto que existen otros medios de información y comunicación, no pueden suplir la función del papel y la imprenta, que es básica y que es permanente. Entonces, el párrafo 3 ha hablado, mira, podríamos sintetizarlo en palabras. Mira, el párrafo 2 ha hablado de la historia. El párrafo 1 habló del origen. Y el párrafo 3 habla del impacto. ¿Cuál es el impacto que causa en una sociedad que exista papel, ¿no? Los libros de genes, años previos a la pandemia, era eminentemente impreso. Y hay libros que todavía se manejan impresos. Es que el tener un papel y poder escribir tus ideas y que tú le muestres tus ideas escritas a alguien y que ese alguien aporte a mejorar tus ideas, es de los inventos que más ha cooperado a la acumulación y divulgación del conocimiento, ¿no? Muchas veces pasa esto, ¿no? En algunos espacios donde no son académicos, llega una persona y, por ejemplo, dice, a ver, aquí no hay tierra, no hay construcciones, voy a hacer una casa. Y pone una estera y un palo y ya. Pero, ¿por qué no apoyarse en los conocimientos, ¿no?, que están en internet gratuitos o en los libros, para a partir de esos conocimientos tener estructuras más seguras? Y uno puede ver que en Perú, en Lima sobre todo, hay muchas casas que necesitan tener mayor conocimiento para su elaboración porque son muy inseguras, son muy inseguras. Muy bien, entonces, el origen, historia de papel, imprenta, tipos móviles, la historia y el impacto. Vamos a ver el párrafo 4 ahora. La fecha más antigua, aquí esto sí me interesa, vamos a anotarlo.
La fecha más antigua que puede señalarse, el comienzo de la impresión china, es aproximadamente en el 700 después de Jesucristo. Muy bien. En 1965 se descubrió en Corea un talismán búdico con inscripciones en chino impreso en una fecha no posterior al año 751. O sea que hay una evidencia que ya en Asia se empleaba la imprenta en el año 700. Y eso, pucha, es una gran situación a Europa porque, ¿qué es lo que pasa? A ver, pongámonos en contexto. Europa dice que descubrió América mediante Colón en el año de 1492, ¿cierto? Exactamente el 12 de octubre. Pero hay teorías probadas de que los vikingos llegaron en el año 800, ¿no? Entonces, Europa se ha atribuido el arte de la imprenta con Johannes Gutenberg en el siglo XV, pero los asiáticos parece que manejaban la imprenta desde hace 700 años atrás, ¿no? Casi, casi con, a la par de imperios como por ejemplo el Imperio Otomano que gobernaron parte de Europa. Entonces, en realidad parece que muchas cosas que se dicen como grandes inventos propios de Europa, al final son nacidos y surgidos en otros continentes muchos años atrás, muchos años antes. Muy bien, y se conoce ya anteriormente otro talismán, también en chino, impreso en el Japón en el año 770. En aquella época la imprenta era ya un arte conocido y desarrollado. Como Corea y Japón estaban una y otro dominados por la cultura china, mucho antes de la fecha en la cual se imprimieron esos textos, no cabe duda de que esta técnica fue introducida desde China. Claro, recordemos que Japón es una isla, ¿no? Carente de recursos y siempre ha sido por eso gobernada. Y por eso que Japón siempre ha querido invadir China, ¿no? Y por eso la guerra de las Coreas y todos esos conflictos asiáticos que quizás tú conoces. Entonces, ¿de qué ha mencionado el párrafo 4? El párrafo 4 ha mencionado sobre un origen asiático. No es un origen europeo, es un origen ahora asiático, un origen el cual nos está diciendo, hey, no todas las cosas se descubrieron en Europa, ¿no? Es como cuando alguien piensa de que llega una tecnología nueva y automáticamente, ¿no? Estados Unidos. Y es muy seguramente que si hubiese otra pandemia, el primer país que va a sacar las vacunas, Estados Unidos, porque lideran la investigación, ¿no? Muy bien. Párrafo 5. Leamos y subrayamos información importante. El arte chino de la impresión progresó aún más a la introducción de los tipos móviles en el siglo IX y de la impresión polícroma, poli, varios, cromo, color, de la impresión de varios colores en el siglo XV. Según los anales de la época, un artesano llamado Pi Shen utilizó hacia el año 1041 al 1048 tipos móviles de barro. Recortaba los caracteres en arcilla blanda y los cosía en un horno. Colocaba luego los tipos en una placa impregnada con mezcla de resina y de cera y oprimía la superficie con una tabla lisa con un objeto de igual a los caracteres. Se empleaban varias placas sucesivamente y la impresión se efectuaba con toda rapidez. Entonces ya la imprenta, cómo funcionaba la imprenta en Asia, parece que era muy parecida a la idea que tuvo Johannes Gutenberg, ¿no? Muy bien, entonces podemos anotar eso, ¿no? Podríamos anotar que el párrafo 5 habla del funcionamiento. Funcionamiento de la imprenta, pero es una imprenta, recuerda, asiática, ¿no? Y muy bien, vamos a ver qué nos dice el último párrafo. Dice, más tarde empezaron a emplearse, ya más tarde, después, en otro momento, materiales para fabricar los tipos móviles. La madera a principios del siglo XIII, el bronce a finales del siglo XV. Las
centurias siguientes se utilizaron intermitentemente tipos de madera, de bronce, estaño, plomo y cerámica. Muy bien, y aquí acabó el texto, ¿no? Entonces, ¿ves? Otros. Habla de otros tipos. La palabra tipo no es de tipología, sino tipo es como el carácter, ¿no? Es como ese molde de letrita que sirve para imprimir, ¿no? ¿Me podría ayudar con la tercera imagen, por favor? Y todo eso que se ha hecho, todo eso que se ha logrado, sirve para poder al final producir un elemento como el que podemos ver ahí, ¿no? Un papel el que ha constituido, que involucra la tinta china, que involucra las fibras vegetales, que involucra un proceso de prensado, secado y que sirve para difundir el conocimiento. Muy bien, entonces tenemos información anotada en la parte inferior, pero lo más importante es que vamos a reconstruir este texto continuo, lo vamos a reconstruir en un esquema discontinuo, es decir, a partir de la información que yo he ido marcando. Entonces, a ver, tengo acá mi tiza naranja, creo que se va a ver mejor, y dice que 100 años antes de nuestra era empieza el papel, o sea, en el año 100 antes de Cristo. Voy a escribirlo acá, en el año 100 antes de Cristo, donde en China surge el papel, ¿no? Muy bien, tenemos en China en el año 100 antes de Cristo. ¿Qué más luego dice? Dice, los chinos emplearon por primera vez la técnica de la impresión en el siglo 7 u 8, y más abajo lo va a decir, en el 700 después de Jesucristo. Entonces lo voy a anotar. Lo voy a anotar ahora en este segundo, dejando un rombito, ¿no? Entonces, ¿en qué año empieza? En el después de Cristo, también en China. ¿Qué cosa se hace? La impresión. Muy bien. ¿Qué más se menciona en el texto? Se menciona que en 1965 se descubrió, y lo dice, en el año 770, 700 ya está, en el 770, después, ¿no? Lo voy a poner acá arribita. China, ahora en Corea. ¿En qué año? En el 770. ¿No? Un talismán, ¿no? Después de Cristo, ¿no? Un talismán que lo que hace es tener inscripciones en letras chinas. Luego, ¿qué más dice que aparece? En el siglo IX, o sea, ya el año 800, la impresión con tinta negra, pero en el siglo XV la impresión a color. En el siglo XV es más o menos 1400. 1400 después de Cristo. ¿Dónde? También en China. ¿Y qué cosa se da ahí? La impresión a color. Muy bien. ¿Y luego qué otro punto señala? Que en el siglo XVIII, 1700, la impresión con bronce, con tipos de bronce. ¿Y dónde se da esto? En Europa ya. Muy bien, entonces, campeones, como podemos darnos cuenta, lo que ha pasado es que hemos trabajado un texto continuo, texto, párrafos, y lo hemos convertido en una línea de tiempo que me organiza los hechos de manera cronológica y que permite que yo pueda saber más o menos, más clara y que a través de este organizador cómo ha avanzado. Entonces, mira, primero el papel aparece,
aparece una impresión más básica. Hay eventos en Corea que evidencian que sí se empleaba, luego se da la impresión a color y luego con tipos de bronce. Recordemos que el bronce como material permitió mucho más difusión de cultura porque es un metal maleable que se calienta, se deforma y se puede emplear para otros trabajos. Y si yo quiero saber aparte qué dijo cada párrafo, mira, desde el 1 hasta el 6, habló del origen general, luego de la historia, luego del impacto, luego cómo el origen es principalmente asiático, luego del funcionamiento de la imprenta y de cómo se emplean otros tipos de materiales y otros tipos de moldes para imprimir. Con toda esa información ya puedo, por ejemplo, hay preguntas como la pregunta 8, ¿no? El posible autor del texto, ¿qué cosa será? ¿Un inventor, un geógrafo o un historiador? ¿Qué hemos empleado? Una línea de tiempo, ¿no? Entonces, a partir de esta información mejor organizada y mejor explicada, te va a servir para que tú puedas responder las preguntas. Así que, por favor, ahora te toca tu parte. Marca las respuestas, envíalas al tutor y no te olvides también de poder practicar las lecturas y otros textos parecidos para que esta competencia se afiance mucho más en ti. Entonces, ha sido un gusto poder compartir la clase y nos estamos encontrando la próxima semana. Cuídense mucho, chicos.